Ahí estaría. Ok, perfecto, licenciado. Bueno, eh, como les comento, este es nuestro cuarto capítulo de Modern Night Psychology. El día de hoy tenemos un tema relevante. No es tan lindo como algunos otros, pero es muy importante, que es sobre la violencia en las relaciones. Bueno, pues nuestro invitado el día de hoy es el psicólogo Braulio Enciso. Él es egresado por el Centro Universitario WEM Zumpango, educativas y sobre todo clínicas, tanto en instituciones como es CAPSI, el Centro de Atención Psicológica del Centro Universitario WEM Zumpango, así como el dando pláticas y demás temas diversos. Tiene mucha trayectoria a pesar del poco tiempo que está ejerciendo, entonces pues es para mí un honor tenerlo aquí. Espero que esta plática que vamos a tener con esta entrevista les sea funcional y pues nada. Eh, Bienvenido, Braulio, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, primero que nada, muchas gracias por darme este espacio. He estado un poco al pendiente de las demás entrevistas que has hecho y siento que es algo que puede ayudar bastante a las personas que nos están viendo. Y sí, estoy bien y tengo muchas ganas de empezar esto. Ok, perfecto, licenciado. Bueno, pues empecemos. Como comentaba, el tema del día de hoy es la violencia en las relaciones, pero antes que todo hay que entrar un poquito en contexto. Para esto, licenciado, me gustaría que nos dieras un concepto. ¿A qué se le denomina relaciones? Bueno, a nivel general, una cuestión en relación a qué denominamos o qué tenemos como un término establecido a lo que es una relación suele ser, primero, tiene que ser entre mínimo dos personas. Eso es lo Ok, fundamental. Es un vínculo o una interacción entre dos o más personas en la cual va a haber una interacción tanto física como sentimental y principalmente, a menos hablando en relaciones a nivel amoroso, a nivel físico, tiene que haber un vínculo entre ambas personas. ok, perfecto. Y supongamos que hay gente que no entiende mucho estos conceptos de vínculos y demás. De manera muy sencilla, ¿cómo nos explicarías qué es una relación? A nivel demasiado general, una relación involucra a dos personas que estén juntas por algún motivo específico, ya sea, digamos, porque hay un sentimiento mutuo entre ambos, de que hay una conexión, de que ambos se gustan, o a nivel en otras cuestiones que vamos a ver un poco más a profundidad, que es cuestiones de que sea como que se juntan por algo específico, digamos que dos personas se juntan por una cuestión de dinero o una cuestión de estatus. Esa es como una simplificación de lo que puede ser una relación. Ok, perfecto, licenciado. Justamente ya vas mencionando algo que nos une a la siguiente pregunta, que son Ujú. tipos de relaciones. Digamos de manera breve y sintetizada, ¿qué tipos de relaciones existen? De manera muy sintetizada, conocemos al menos o están establecidos 4 a 5 tipos de relaciones. Las primeras son las interpersonales, que son toda cuestión que involucra a personas allegadas a la misma persona. En todo caso, en las interpersonales es donde mencionamos tanto amistades como parejas o familias. Esa es como una o la principal tipo de relación. La segunda es una relación a nivel profesional o laboral, en la cual el vínculo específico o el motivo del cual se juntan las personas viene llegado a algún tipo de trabajo. La otra son las sociales, en donde el vínculo involucra a más personas. Se les suele llamar sociales o comunitarias. ¿Por qué? Porque puede involucrar incluso a más personas y vienen allegadas a un motivo en particular que puede unir a todas estas personas. Y la última son las, por así decirlo, más nuevas o más novedosas, que empezaron un poquito más a raíz de la pandemia, empezaron a ser más sonadas, que son las relaciones a distancia o virtuales. Ok, perfecto. Oye, pues mira, no pensé que hubiera tantas, pero bueno, sabemos que hay una diversidad en relaciones y muchas situaciones en la vida, pero siempre aunque haya diversas cosas hay componentes en común. Entonces, ¿qué nos podrías Uh-huh. decir tú que hay de componentes en común en cada tipo de relación para que justamente sea una relación? A nivel general, los principales componentes dentro de una relación tiene que ser lo fundamental, que sería una comunicación entre ambas personas. De igual manera, la cuestión de la confianza es, por así decirlo, uno de los que consideramos los pilares de cualquier tipo de relación. Tanto comunicación y confianza son lo que va a hacer que una relación se sostenga o se caiga, dependiendo cómo se maneje. De ahí en fuera tenemos otros componentes que puede ser tanto un respeto, tanto un compromiso o algún tipo de afecto. Ok, ok. Todos estos componentes son muy importantes, pero
¿Cuál crees que de todos ellos, perdón, sea el más importante? Bueno, como te comentaba, realmente estos cinco que mencioné son los más fundamentales, pero ¿qué es lo que pasa a nivel relación de pareja? Puede que alguno que otro llegue a fallar o llegue a haber un momento en el cual no se dé la misma, por ejemplo, en la cuestión de respeto, puede que a veces se suele llegar a faltar el respeto, que es un poquito lo que vamos a ver a futuro. Pero a nivel general, los tres principales es la cuestión de la comunicación, la cuestión de la confianza y la cuestión del respeto. Son los tres pilares que van a sostener una relación. Ok, ok. Mira, justamente, qué buenas palabras ocupas de pilares, tal cual. Eh, Justamente estos pilares se llegan a fortalecer o incluso a caer. Es por eso que viene la siguiente pregunta. Como todo en la vida hay etapas, ¿en la relación existen etapas? Sí, generalmente tenemos en cuenta de que tenemos al menos cinco etapas principales o cinco etapas fundamentales dentro de una relación. La primera, como todo, es el inicio o también se le considera como la atracción, que es de Ok, manera muy general cuando tú conoces a una persona, cuando empiezas a ver con esa persona y sientes que hay algo que te puede relacionar o que te puede hacer como que conectes con esa persona, que es de ahí donde empieza todo. Es por así, por lo que se conoce como el inicio. De ahí empieza la cuestión del conocimiento o la consolidación, que es cuando ya empiezan a practicar y empiezan a tener más vínculos o más cosas en común y ya se empieza a establecer de una posible relación. De ahí es cuando llegamos a la etapa número 3, que es lo que conocemos como estabilidad, que es el inicio de la relación y es lo fundamental porque de aquí se va a dar cuenta el punto más importante, qué tanto puede durar la relación o qué tanto o qué tan compatibles son estas personas una con el otro. ¿Por qué? Generalmente el cuarto paso es uno de los más importantes, que es lo que llamamos giros o cambios, que es cuando ok. empieza a haber ciertas cuestiones de que tal vez tú tienes algo que a ti te gusta y la otra persona no, pero en algún momento nunca se comentó. Entonces, cuando se llega a ese choque, se empieza a ver esta cuestión de qué va a pasar en la relación. Es cuando empiezan los conflictos dentro de la misma relación, ya sea a nivel de que pueda hacer un cambio, de que alguien cambie la actitud para mejorar la relación o que se genere una crisis en la cual se empieza a poner en duda la relación o la duración de la misma relación. Y de ahí llegamos al último punto, que ya puede ser la ruptura o la consolidación y el crecimiento de la relación, que es aquí cuando nos desviamos a dos cuestiones importantes. Como mencionamos, hay giros o cambios dentro de las relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Si no se manejan de manera adecuada, puede que se lleguen a la ruptura o puede que se llegue a una estabilidad dependiendo a las personas y cuáles sean las cuestiones que son las que vinculan a ambos. Ok, licenciado. Mira, son etapas bien concretas, pero para alguien que le gustaría, no lo sé, aterrizar más en un ejemplo, ya sea personal, ya sea un ejemplo de algún paciente, obviamente cuidando su identidad o algún ejemplo genérico. Uh -huh. ¿Cómo nos puedes dar un ejemplo en el que podamos ver todas las etapas y se pueda entender más simple? Ok, a nivel general te comento a un paciente que yo tuve en mi estancia dentro de DIF, que fue una persona, tenía en ese momento 16 años, en este momento ya debe haber cambiado, pero ¿qué fue lo que pasó con esta persona? Fue una persona que tuvo una relación, conoció a un chavo en una fiesta, empezaron a hablar, se empezaron a gustar, de ahí se pasaban los números, empezó una conversación más frecuente, que es lo usual que llegamos a ver actualmente dentro de una pareja. Se conocen en alguna fiesta, se conocen en algún lugar, ya sea digamos en alguna red social, y ahí empieza la práctica. ¿Qué pasó con esta paciente? Empezaron la práctica, se empezaron a llevar bien, empezaron a congeniar en varios temas, más específico en esta cuestión fue una cuestión por deporte. Ambos Ok, iban a los mismos lugares a practicar deporte, entonces ahí fue cuando se empezaron a frecuentar, fue como empezaron a salir más seguido y de ahí se dio el tema de, ok, tal vez estaría bien en algún punto en una relación. Ambas personas vieron las opciones y fue como, ok, tengamos una relación. En ese momento llevaban unos 2, 3 meses practicando y fue cuando se ok, consolidó la relación. ¿Qué pasó ahí? No pasó mucho tiempo hasta que empezó una cuestión de agresión. ¿Por qué? Como te mencionaba, cuando se generan estos giros o estos choques es porque realmente no se conoce del todo a la persona. En esta cuestión del paciente que yo tuve, lo que pasó es que ella no conocía del todo a la pareja y no conocía ciertas cuestiones que a la pareja le gustaba hacer, como una cuestión de manipular, una cuestión de celar a propósito para que lo celaran a él. Uh-huh. Entonces, ok. ¿qué pasó dentro de todo esto? Se generaron varios choques, varios conflictos y al final tanto una persona salió herida como la otra igual salió herida. La cuestión aquí es que se llegó a una ruptura en la cual la persona, en este caso la paciente, mencionó que hubo un punto
de inflexión, por así decirlo, en el cual mencionó que ya no quería continuar ahí. ¿Por qué? Porque fue una cuestión que de tantos giros que daba y tantas crisis que hubo dentro de la relación, la persona ya no aguantó y tuvo que dar por cierre a esta misma relación. Ok, ok. Oye, mira, pues claramente es evidente la etapa de las relaciones. Claramente a veces cuando uno está dentro, sin importar el tipo de relaciones, sea amistad, familia, pareja, pues no nos damos cuenta, ¿no? Porque simplemente la vivimos. Bueno, pues muy interesante este caso y sobre todo el que se entienda. No voy a escuchar muy señor, pero como dice la chaviza, cuando estás en una relación, ¿cuáles serían esas banderas verdes o esas banderas rojas que existen, que te puedes dar cuenta y te pueden hacer, digamos así, una spoiler de lo que viene en la relación? Bueno, a nivel general, lo que consideramos como banderas rojas, banderas verdes, es un término nuevo, porque es una cuestión más que nada actualizada a lo que una persona ve como bueno o malo. Sabemos que generalmente la bandera roja simboliza una crisis o una alerta, mientras que la verde simboliza que todo está bien. En cuestiones de relaciones lo manejamos así en las cuestiones de bandera verde, bandera roja, porque es algo que todos podemos manejar y que todos podemos entender de una mejor manera. Ajá. En cuestión de banderas verdes, lo principal que tenemos es que una persona tiene la confianza de contarte cosas. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo un tanto más simple. Tenemos una pareja, una relación de dos personas en la cual se empiezan a ocultar cosas. Ya sea, Okay. digamos, un ejemplo, mensajes de una exnovia, mensajes de un exnovio o fotos de otras personas. No hay una confianza, entonces una bandera verde sería una persona que tenga la confianza de decirte qué está pasando o de enseñarte cosas para que tú no tengas ese miedo. ¿Por qué? Otra cuestión importante es la comunicación. Bien, como mencionamos, la comunicación y la confianza son dos de los pilares más fundamentales dentro de la relación. Y de aquí involucran varias cosas, ya sea el conocer a la persona y saber qué cosas sabes que esa persona no puede lograr de manera individual y tienes que apoyarla. Eso es un apoyo que se conoce como apoyo mutuo, en el cual una persona ayuda a otra a salir adelante en una situación que sea difícil. Pongamos un ejemplo en tanto más siempre. Digamos que en la misma pareja el hombre sabe cocinar y la mujer no. Entonces el hombre le enseña a cocinar para que ambos puedan apoyar y ambos no tengan ningún tema al respecto. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí se genera una confianza, se genera un vínculo más fuerte entre ambos, reforzando tanto esta misma comunicación como el afecto que se van a tener a futuro. Hay diferentes cuestiones, diferentes conflictos que puede haber y que nos van a dar varios ejemplos de qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son las banderas verdes y cuáles son las malas. Si nos Okay. vamos un poquito a ver lo que son las banderas rojas o ver las alertas de qué es lo que está pasando mal en una relación, tenemos principalmente la cuestión de los celos, que es una cuestión que prácticamente todos tenemos muy de la mano, todos tenemos muy allegado de saber qué es toda esta cuestión. Porque un ejemplo un tanto burdo es cuando, digamos, te revisan el celular, ya sea porque la persona tiene inseguridad por alguna persona, por algún tipo de mensaje, algún tipo de conversión que tengas, esa es una cuestión de celos. Otra cuestión muy importante es todo lo que involucre un control sobre la otra persona. Porque hay personas que se pueden comunicar las cosas, que se pueden contar en dónde están, en qué lugar están y a toda hora y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Habrá personas que intenten controlar esos horarios o que estén preguntando cada rato dónde estás, por qué no me contestas, por qué estás con esta persona, por qué no mandas la ubicación, que son conflictos que vemos muy habituales. Entonces, esa es otra bandera roja que es muy importante tomar en cuenta, porque cuando una persona empieza a querer tener control dentro de tu vida, si tú lo permites, estás dejando que esa persona tome control absoluto, porque no va a ser un control en solo un momento particular. Esa persona va a empezar poco a poco a subir ese control hasta que prácticamente regule todo lo que sea de tu vida. Ok, ok. ¿Hay alguna otra bandera verde o roja que quisieras agregar o son como que las más importantes que hay que tener en cuenta? Bueno, esas son dentro de las más importantes. Si hablamos otras cuestiones a nivel bandera roja, tenemos lo que es la violencia, la manipulación y el aislamiento. En estas, ¿qué podemos dar un ejemplo? Una cuestión en una pareja en la cual, digamos un ejemplo, el hombre cela tanto a la mujer que no la permite salir con amigos, entonces la está aislando de las demás personas solo por estar con él. ¿Por qué? Por una cuestión de celos, por una cuestión de inseguridad. Ujú. Entonces, si lo ponemos a una cuestión más general, las principales banderas rojas que tenemos son tanto el control, como los celos, como manipulación, aislamiento y violencia. Ujú. A nivel de banderas verdes que tenemos, ya mencionamos que es una comunicación afectiva,
una buena interacción entre ambas personas, un apoyo mutuo y principalmente una comunicación abierta, en la cual comunicación abierta lo podemos entender o racionar como una cuestión de poder hablar abiertamente de cualquier tipo de cosas que sean tal vez una molestia o un conflicto para la otra persona. Porque a veces hacemos cosas por hacerlas y no sabemos que pueden estar mal para la otra persona o esa persona las puede ver mal. Digamos, ya sea cómo tratas a otras personas, que tal vez tú lo piensas como algo normal y esa persona lo ve como algo mal. Si tenemos esta comunicación abierta, se puede generar el diálogo para poder tener esta idea de qué está bien, qué está mal, qué podemos cambiar para poder mejorar. Ok. En este aspecto se va la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuándo es ahí cuando la relación se va haciendo disfuncional? ¿Qué aspectos o características podemos ver? Principalmente sabemos que empieza esta disfuncionalidad en una relación cuando se generan los conflictos o cuando principalmente el conflicto es lo que predomina dentro de la relación. ¿Por qué? Supongamos que pasan tantos conflictos que para ti se te hace común pelear con esa persona. Se te hace común despertar y reclamarle a esa persona, ya sea por un mensaje, por una persona o por cualquier tipo de cuestión. Cuando ese conflicto es tan habitual que tú lo llevas a la normalidad, es cuando empieza esta disfunción. Porque una cuestión de celos sí es una cuestión que puede generar la disfunción, pero es una cuestión que se puede manejar un poquito más apegado a la relación, teniendo la comunicación abierta. Pero cuando ya se genera el conflicto, digamos el ejemplo, son tan fuertes los celos de la persona que ya empieza a generar un conflicto, de que ya empiezan a pelear a cada rato, ya hay un punto en el cual sabemos de que sí o sí tiene que haber un cambio brusco en la relación para saber si se puede continuar mediante una comunicación abierta, el hablarlo y el ir a terapia para ir tratando estas cuestiones o simplemente dar por sellado la relación. Ok, ok. Por lo que voy entendiendo, esto es más a relación de pareja, ¿verdad? Ajá. Ok, perfecto, licenciado. Con esto de las disfunciones, banderas rojas, banderas verdes, nos hemos ido un poquito más orientando al tema principal, que es la violencia en las relaciones. Es por eso que me gustaría preguntarte, ¿qué tipo de violencia se llega a presentar en una relación? ¿O qué tipos en este caso? Bueno, principalmente en una relación conocemos cuatro tipos principales o cuatro tipos fundamentales, que es de primera mano la violencia física, que es cualquier tipo de agresión, ya sea el levantarle la mano o ya sea darle algún tipo de golpe, algún tipo de cachetada, cualquier tipo de ese tipo de acciones se considera como violencia física. Tenemos de igual manera la violencia psicológica, que es una cuestión que luego muchas veces no nos damos cuenta que está presente, pero simplemente por estar dentro de la relación o por querer estar bien con esta persona no nos damos cuenta que realmente está pasando. ¿Por qué? Hay personas que se llegan a victimizar y decir como es que no es mi problema, yo estoy haciendo esto porque no sé manejar mis emociones, como un ejemplo. Y entonces se genera lo que conocemos dentro de psicología como psicología inversa. Entonces, si Ok, digamos el ejemplo, una persona en la cual digamos, el hombre tiene inseguridades y la mujer tiene como que muchos amigos o muchas personas con las que se junta. Entonces, por ende, el hombre va a tener mucha inseguridad cuando la persona salga, cuando la persona esté con sus amigos y la mujer posiblemente tal vez no le dé importancia o tal vez para ella sea como es que pues son mis amigos, yo los conozco y sé que no me van a hacer nada. Pero ¿qué es lo que pasa? El hombre, en este caso, al tener una inseguridad, va a empezar a sobrepensar, va a empezar a estar con esta idea de qué va a pasar si ella sale sola, si ella sale con sus amigos, si no me está avisando. Se genera aquí tanto violencia de manera psicológica como de manera física. ¿Por qué? Si la persona llega a reclamarle, llega a hacer cualquier tipo de acción para molestar a la pareja o para intentar él sentirse bien, de alguna manera está violentando a su pareja sin que él igual se dé cuenta, porque lo ve por una cuestión de celos, una cuestión de inseguridad, mientras la otra pareja no lo está viendo de ninguna manera, pero de igual manera está siendo parte de esta violencia porque ella al permitir esto está dejando que la otra persona pueda llegar a subir de nivel. Como lo mencionamos hace ratito, las personas cuando empiezan a tener ciertas actitudes y ven que las actitudes que tienen no se las corrigen, no se las cambian, las van a ir aumentando poco a poco, ya sea de manera directa o de manera incondicional. Entonces, principalmente, como ya mencionamos, tenemos violencia física, la violencia ok. psicológica, tenemos de igual manera violencia verbal, que es lo principal cuando se le alza la voz a una persona, se le llegan a decir una que otra grosería. Tenemos igual violencia sexual, en la cual se genera tanto un acoso como un tipo de, por así decirlo, de penetración a la persona sin un consentimiento previo.
todo ese tipo de actitudes en las que las personas tienen estas interacciones sexuales sin un consentimiento previo son consideradas violencia a nivel sexual. Porque si una persona sí quiere, pero la otra persona no quiere o no está de acuerdo, realmente es cuando ya se habla de una violencia sexual. Porque, como ya mencionamos, no hay un consentimiento previo. Otra cuestión de las, por así decirlo, más antiguas que tenemos es la violencia económica, que son todo este tipo de situaciones que veíamos mucho en generaciones anteriores. ¿Por qué? Relaciones en las cuales el hombre sí era el sustento de la familia, si la mujer actuaba de manera que no le gustaba al hombre, el gasto era diferente, el gasto ya no era lo mismo. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque posiblemente tú como psicólogo lo has visto, y yo igual como psicólogo ya lo he visto en pacientes, más o menos, al menos en mi parecer y en lo que yo he visto, en pacientes ya mayores mencionan mucho esta violencia económica, que si digamos la persona llegaba y no estaban las cosas como él quería, digamos el gasto era diferente para la persona, entonces la persona tenía que ver de qué manera poder sustentar a la familia con un gasto menor. Ujú. Y de igual manera, una de las violencias más novedosas, hasta cierto punto más nuevas que tenemos, y son unas en las cuales no hay tanta regla, no hay tanta normativa hasta el momento, es la violencia digital, que es donde involucramos toda la cuestión de un ciberacoso, de un control de redes, de una cuestión de sexting, que son cuestiones que son nuevas porque las generaciones hemos ido cambiando. Y actualmente, aunque sí tenemos normativas y varias leyes que apoyan todo tipo de cuestión que sea mediante línea, realmente en muchos lugares no están aprobadas o no están del todo bien vistas. O hay personas que incluso sufren de esta violencia digital, pero al no saber en dónde poder comunicarlo, en dónde poder expresarlo, simplemente dejan que siga pasando. Ok, ok. Mira, acabas de comentar varios tipos de violencia. Ahorita se me viene a la mente lo que es el violentómetro, que es esta parte en donde puedes ir Ujú. adecuando qué tipo de violencia es, ¿no? Porque incluso hasta por pequeñas bromas ya se considera así. Es por eso que me gustaría que nos dijeras si una persona ya es parte de una relación violenta y ya se dio cuenta, ¿qué es lo que puede hacer esta persona para salir o qué estrategias puede hacer para poco a poco irse de ese lugar? Bueno, principalmente cuando ya sabemos que estamos sufriendo algún tipo de violencia en la relación, lo primero y lo fundamental siempre es reconocer la situación, porque muchas veces nos cuesta trabajo el saber que estamos pasando en una relación o estamos sufriendo violencia dentro de una relación, porque a veces lo llegamos a minimizar por estar bien con esa persona o por cualquier tipo de cuestión, simplemente no nos damos cuenta de lo que estamos sufriendo hasta muchas veces cuando ya estamos fuera de la relación, cuando llega un punto máximo en el cual es como que se da el término de la relación y es cuando ya nos damos cuenta de todo lo que ha pasado, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, si alguien está dentro de una relación, lo primero es saber y reconocer que ha estado mal, tanto de esa persona como de la otra, y saber principalmente si está sufriendo violencia, qué tipo de violencia está sufriendo, cómo la está sufriendo y qué está haciendo él para intentar cambiarla o si está intentando cambiarla. Porque otra cuestión muy importante es el apoyo en familia o personas allegadas, que es lo que generalmente conocemos como red de apoyo, que es por así decirlo de manera muy simplificada, es un lugar donde tú puedas caer y sabes que si caes alguien te va a sostener. ¿Sí? Porque aquí involucran toda la cuestión tanto de amigos cercanos como de familia, como incluso cuestiones cercanas o tal vez un poco lejanas, pero que sabes que si hay un mal momento y tú, digamos, le marcas a esa persona o le mandas mensajes, sabes que te va a contestar. Porque cuando ya tenemos una cuestión de que ya sabemos que estamos sufriendo dentro de la relación, ya sabemos qué está mal y ya sabemos cómo podemos intervenir, lo siguiente es buscar a personas que nos puedan apoyar a realizar, bueno, a ver qué podemos realizar para cambiar esto. Ya sea una cuestión de simplemente terminar la relación, hablarlo para que la otra persona cambie ese tipo de situaciones, o simplemente en algunos y desafortunadamente en casos más graves ya es cuando se involucra tanto cuestiones jurídicas, tanto cuestiones fiscales, porque ya hay una violencia tan grande en la cual la persona, la única manera de estar segura es simplemente poniendo un alejamiento a esa otra persona. Entonces, esas serían las principales. Y de igual manera, hay otra cuestión que es muy importante, que es contar las experiencias. Porque cuando ya vivimos todo esto, al menos a las personas que ya lo hemos vivido, ya es hasta cierto punto fácil para nosotros contar lo que vivimos. Pero habrá personas que no lo sepan. Entonces, el poder contar estas experiencias a otras personas para que sepan lo que uno sufrió, para que la otra persona no lo vuelva a sufrir, es una ayuda que le puede ayudar a las otras personas.
Ok. Es muy importante eso, el sobre todo ir moviendo este conocimiento o experiencias para que les caiga el 20, porque al identificarse con otra persona, al ver que es común, pero lamentablemente a veces no, uno no se da cuenta, es bueno, como dices esto. Y bueno, ahora me gustaría voltear el papel en cuestión de que a lo mejor tú eres una persona que lleva relaciones sanas, relaciones estables dentro de lo que cabe, porque el conflicto siempre va a haber en todas, pero la diferencia es cómo se resuelven. En este caso, si tú tienes un familiar, un amigo, etc., que esté pasando por una relación violenta, ¿qué podemos hacer nosotros como esa red de apoyo que comentabas? Bueno, principalmente como red de apoyo, lo fundamental siempre va a ser escuchar sin juzgar a la persona. ¿Por qué? Como mencionamos, tal vez después de vivir las cuestiones de manera personal, ya es fácil para nosotros saber qué está bien y qué está mal, pero tal vez para esa persona no está del todo claro. Entonces, el poder escuchar a esta persona sin juzgarlo, sin tener como algún tipo de pensamiento crítico sobre eso, va a hacer que la persona simplemente pueda sacar todo lo que está sintiendo. ¿Por qué? Luego suele pasar mucho de que las personas te empiezan a contar sus problemas y tú enseguida das soluciones. Y a veces eso es bueno, pero a veces simplemente una persona ocupa desahogarse, ocupa sacar todo lo que está sintiendo para de ahí cuando ya cuenta todo, por así decirlo, está soltando todo lo que le ha estado doliendo, ya de ahí se empieza a buscar soluciones. Entonces lo principal siempre va a ser el escuchar a las personas, de ahí tanto validar sus emociones y mencionarle como, ok, tú mencionas que pasaste por todo esto dentro de la relación, esto estuvo bien, esto estuvo mal, y sobre todo tener un apoyo a esa persona para que él igual pueda saber tanto qué cosas él aceptó que le hicieran como qué cosas pudo llegar a hacer. Porque igual luego suele pasar que la violencia suele ser de ambos lados. Si alguien empieza, alguien va a continuar la violencia. Entonces, el poder saber y el poder destacar qué estuvo bien, qué estuvo mal y cómo pueden cambiar la situación es algo que puede ayudar a la persona a tener una visión más periférica de todo lo que vivió dentro de la relación para que en algún futuro, en otra relación que tenga, no vuelva a repetir el mismo patrón. Ok, esto que mencionas como patrón, hay personas, perdón si se escucha medio curioso, pero hay personas que piensan que un patrón es un jefe, pero un patrón en psicología, ¿a qué nos referimos, licenciado? A nivel general dentro de psicología, un patrón lo conocemos como cuestiones que son comunes o cuestiones que son frecuentes. Digamos un ejemplo un tanto más simple. Para mí un patrón muy común es despertarme a las 8 de la mañana y empezar a hacer mis cosas. Entonces para mí ya hay un horario establecido, ya hay algo que se hace tan frecuente que para mí ya es normal. Eso se puede llegar a considerar un patrón. En cuestiones de relaciones, pongamos varios ejemplos a nivel general. Un patrón dentro de la relación puede ser de que la persona se levante temprano y le mande mensaje de buenos días a la pareja. Se va a hacer tan frecuente y tan constante que se vuelve un patrón para él. Entonces, si él no lo hace un día de pura casualidad, lo va a sentir raro, porque ya no está siguiendo el mismo patrón que estaba siguiendo antes. Si ponemos un ejemplo a nivel general como lo que vimos hace ratito, de que los conflictos son frecuentes, eso puede ser igual un patrón. De que llega el punto en el cual hay peleas y discusiones todos los días, que si un día no hay discusiones, te sientes raro, sientes como que algo te está faltando, porque no estás siguiendo, por así decirlo, una rutina o algo que estás haciendo día a día. Ok, perfecto, licenciado. Y bueno, para ir cerrando esta parte de la entrevista, me gustaría que nos dieras, como, digámoslo así, medidas de prevención, cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros como individuos al momento de tener una relación, como comentaba, pareja, familiar, laboral. Obviamente nos enfocamos más en pareja, porque es lo más común. Pero eso no quiere decir que en cualquier tipo de relación no haya esta violencia. Entonces me gustaría que nos dieras estos tips, estrategias y medidas de prevención. ¿Cuáles serían, licenciado? ¿Ok? Dentro de las medidas de prevención que conocemos o que podemos tener muy en cuenta a nivel personal para saber qué está bien y qué está mal, lo primero es saber y reconocer qué son los límites. Los límites los podemos conocer como qué tanto, bueno, un ejemplo un tanto burdo es qué tanto queremos estirar la liga. ¿Por qué? Okay. Un límite es hasta dónde queremos llegar en algo. Por así decirlo, hasta dónde va a llegar la pared y hasta dónde vamos a permitir que entren las personas. Ya sea en cuestiones de relaciones, en cuestiones de familia, en cuestiones de trabajo. ¿Por qué? Aquí involucramos tanto, sí nos hemos enfocado un poco más en parejas,
pero hablándolo un poquito más en general, los límites son adecuados y son oportunos porque nos abren tanto las puertas a que personas entren a conocernos y saber hasta dónde nos pueden llegar a conocer, como igual poner las limitantes de saber hasta dónde queremos que esas personas lleguen. ¿Por qué? Si lo ponemos en una cuestión, digamos, un ejemplo, a nivel de trabajo. ¿Qué puede pasar si nosotros cuando tenemos a nuestro equipo de trabajo, tenemos a las personas con las que trabajamos y dejamos que se acerquen mucho? Puede llegar a pasar que, digamos un ejemplo, espero que no pase, que si una chava está trabajando y está permitiendo mucho el acercamiento con otras personas, puede que, digamos, una persona lo tome como una cercanía más grande, entonces intenta acercar más y de repente empieza una situación de acoso. Entonces ahí Ok. tiene que poner una limitante de hasta dónde quiere que llegue la persona o hasta dónde decir como, ok, esto es una relación de trabajo, esto es una relación personal. Igual dentro de la familia es importante poner límites, porque luego suele ser muy común el control de la familia sobre las situaciones personales, ya sea con un Ok. ejemplo de que algo que suele ser muy común, que las parejas o las familias no estén muy de acuerdo con las relaciones que tenemos. Que de repente te digan o te digan cuestiones como, es que a mí no me gusta esa persona para ti, es que si quieres andar con esa pareja sí, pero adentro de mi casa no. Entonces poner estas limitantes de, ok, son mi familia, sus puntos son muy importantes para mí, pero igual tengan en cuenta que yo soy una persona individual con una relación individual. Entonces, todo este tipo de límites son buenos ponerlos para saber de manera inicial qué tanto queremos conocer a la persona, qué tanto queremos dejar que esas personas se acerquen a nosotros y qué tanto queremos poner estas limitantes. Entonces, como medidas de prevención, primero y lo fundamental siempre van a ser los límites. Otra cuestión ahí es la cuestión de la autoestima, porque luego suele pasar que si tenemos o consideramos que tenemos una autoestima un tanto baja, puede hacer de que si llega una persona la dejamos como que haga muchas cosas. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo de manera muy general que yo tuve con un paciente. Yo Ok. tenía un chavo que estaba trabajando con él, estamos teniendo terapia, y básicamente él me contó de que él permitió que en su relación hubiera mucha violencia porque él decía que su novia estaba muy guapa para él. Entonces Ok. para él decía de que es muy guapa, es muy bonita para mí y si la dejo, pues ¿qué va a pasar conmigo? No puedo conseguir a alguien mejor que ella. Entonces la cuestión de la autoestima y fomentar el mismo autoestima es importante porque nos puede ayudar a saber y poner tanto los límites como saber qué tipo de persona somos y qué tipo de persona queremos en nuestras vidas. Entonces, de manera inicial, otra cuestión muy importante son las señales de control, que es por así decirlo Ok. lo que igual podemos considerar como estas banderas rojas, banderas verdes. Saber hacia qué lado sí podemos llegar en una relación y hacia qué lados no podemos llegar, tanto de cuestión personal como en cuestión de relación. ¿Por qué? Puede que haya casos incluso en los que las personas digan, ¿cómo es que yo quiero hacer esto? Vamos a poner un ejemplo. En cuestión de relaciones un tanto íntimas, de que digamos la persona quiere llegar a cierto punto con la persona y la otra persona no quiere. Entonces tú como persona tienes que saber igual tú hasta dónde te gustaría llegar y qué tanto estás dispuesto a que esa persona llegue contigo. Entonces, estas señales de control, o como comúnmente las conocemos, bandera roja y bandera verde, son importantes para destacar, por así decirlo, hasta dónde termina nuestro camino. Podemos dividir, o ponga un ejemplo, podemos divisar un camino de por dónde podemos caminar, por dónde podemos pasar, pero también saber hasta dónde termina ese camino, tanto de manera personal como ya en cuestión de relaciones. Ok, ok, licenciado. Pues mira, es mucho, muy importante el tener en cuenta esto. Cualquier persona que esté empezando una relación laboral, personal, cualquier tipo de relación, tenga en cuenta estos puntos que son muy relevantes. Porque más que nada, uno cuando pretende tener una relación de cualquier tipo, busca un bienestar, busca que sea en pro de algo, no busca que sea en negativo. Y justamente hay que ir chequeando punto por punto para ver si necesitamos ayuda o no. Y aquí cabe aclarar que el pedir ayuda no es tan mal, todo lo necesitamos en algún momento. Y bueno, licenciado, nos quisiera comentar algo que complementaría todas estas preguntas que nos pudo responder o sería todo. Bueno, de manera general me gustaría mencionar dos cosas. La primera Okay. es, como ya lo mencionaste hace rato, tenemos que tener muy en cuenta qué es el violentómetro. ¿Por qué? Si alguien dentro de este live ya lo ha visto, tiene una idea de qué es el violentómetro, se puede dar cuenta de que hay varios puntos específicos, que va desde el tono verde hasta el tono rojo.
Entonces, generalmente el violentómetro lo tenemos en cuenta para saber qué tanto se puede estar en una relación y qué tantas cosas pasan en una relación que a veces no nos damos cuenta. Porque si alguien ve el violentómetro se va a dar cuenta que de manera muy general el primer punto es simplemente una broma. Una broma de mal gusto, una broma hiriente que una persona le haga a la otra. Ya sea por molestar, ya sea que la haga en tono de broma, que tal vez a la otra persona no le guste. Y puede llegar al punto en el cual literalmente el nivel máximo es ya un asesinato. Entonces hay Ok. que tener muy en cuenta esto para saber qué es toda esta cuestión de qué es la violencia o más específicamente cuáles sean estos ejemplos de violencia que vemos muy frecuentemente y saber y reconocer tanto los que nosotros hemos llegado a hacer como hemos llegado a recibir para saber igual cuáles serían nuestras limitantes o cuáles serían nuestras señales de control. Y de otra manera, la cuestión, como tú ya lo mencionaste, el buscar ayuda no está mal. Siempre va a haber lugares, siempre va a haber opciones para poder pedir ayuda. Ya sea de manera muy general el ir a terapia, la asistida a terapia, ya sea si se cuenta con los recursos o no, sabemos de igual manera que hay lugares o instituciones en las cuales hay terapias gratuitas y que están en 24 horas. Sabemos que hay varios números en los cuales te puedes comunicar para poder pedir ayuda y te van a contestar un psicólogo de manera directa. Entonces, el poder reconocer de que realmente la ayuda está ahí, pero a veces nos cuesta trabajo pedirla. Entonces, esa Ok, es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta. ok, licenciado. Pues te agradezco esta valiosa información que nos has dado. Y no quiere decir que termine la entrevista. Esta es una parte de esta sección. Vamos a la parte de con el público, con el querido público que nos está viendo el día de hoy. Bueno, voy a rescatar unos comentarios que estuvieron diciendo a lo largo del live y posterior a eso voy a ver las preguntas o comentarios que tengan. Bueno, aquí S Soul 67. Primero agradecer tus aportaciones. Nos dice, ¿cómo se debe actuar ante cualquier tipo de relación laboral, amistad, etc.? ¿Cómo nos puedes ayudar con esta pregunta, licenciado? Bueno, de manera general, como lo mencionamos hace ratito, lo primero es saber qué está pasando en esa relación. Ya sea si hubo un conflicto, si hubo algún tipo de burla, algún tipo de comentario de mal gusto que a ti no te gustó, ya sea en familia, ya sea en trabajo, ya sea en pareja. Primero el reconocer qué fue lo que pasó y el saber, por así decirlo, todo el contexto allegado. Porque luego suele pasar muy comúnmente de que nos hacemos mucho la idea de que las otras personas están mal y nosotros estamos bien. Entonces, si reconocemos primero qué fue exactamente lo que pasó, porque puede que incluso digamos un ejemplo, si hubo un comentario que a ti no te gustó, pero puede que tú antes hiciste un comentario de la misma manera. Entonces solo recibiste una respuesta a algo que tú hiciste. Entonces tenemos que primero reconocer qué fue exactamente lo que pasó y saber qué estuvo mal y quién estuvo mal para ahí poder intervenir y principalmente poner este límite de en todo caso si fue un comentario o alguna broma o algún tipo de situación hacia tu persona que tú no lo permitiste poner el límite de decir como yo no quiero esto. Ya sea que lo tomes de manera directa, de comentarle a esa persona como, oye, esta actitud que tú tienes a mí no me gusta. Tal vez otras personas te lo permitan, pero yo no te lo quiero permitir. Entonces, poner las limitantes van a ayudarnos mucho a saber qué tanto podemos llegar con las personas. Ok, perfecto, licenciado. Mira, pues es muy importante lo que acabas de decir y justamente es ir cuidando, ir con cautela y no en cuestión de, como dicen por ahí, por estar tramado, ¿no? Sino con la cuestión de por el bienestar propio, perdón. Bueno, ahora me gustaría mandar unos pequeños saludos a personas que nos lo han mandado. El usuario xnx.x10 dice viva Braulio. José Fernando, muchas gracias y saludos. User 59 y muchos números dice buenas noches. A Daniel Barrales, un saludo, licenciado. Chaparrita García, saludos. ¿Quién más? ¿Quién más? Arián, saludos. L. Reyes, también saludos. 4 Estergo, saludos igual. Igual a Kevin Morán. Eh, hay una pregunta aquí de Josfer. Dice, ¿los comentarios que degradan a nuestra persona también es violencia? Sí, de manera muy general, sí, ese tipo de comentarios son importantes tomarlos en cuenta porque se considera de manera muy general como una parte o una cuestión que involucra a la violencia psicológica, porque son tipos de comentarios que nos degradan y nos hacen sentir menos y de alguna manera nos llegan a hacer que nuestra autoestima vaya disminuyendo
¿Por qué? Luego suele pasar que ese tipo de comentarios suelen ser muy comunes. Pongamos otro ejemplo. Una pareja en la cuestión del chavo cada rato le recrimina o le dice como comentarios o bromas a la chava, digamos un ejemplo, sobre su peso. Entonces la chava, si digamos tenía algún conflicto anterior con su cuestión de su peso, con su cuestión de su físico, entonces con tipo de comentarios de una pareja, que por así decirlo es un vínculo cercano para ella, lo va a tomar muy a pecho, lo va a tomar muy cercano. Entonces se considera violencia psicológica, ¿por qué? Porque de manera directa o indirecta te está generando un conflicto de manera personal por algo que alguien más dijo. Ok, ok. Entonces, en resumidas cuentas, y por lo que nos dice el licenciado, sí, sí es un tipo de violencia. Así que, como decía Chabelo, mucho ojo. Aquí hay otra pregunta de user 59, muchos números, perdón, pero son bastantes números. Dice, ¿por qué se normaliza la violencia en algunas parejas? Principalmente la cuestión de qué tanto normalizamos involucra una cuestión de qué tanto aceptamos de las personas. Porque luego suele ser muy común de que terminamos una relación, decimos que nos damos un tiempo para nosotros y llegamos a otra relación. ¿Qué es lo que pasa en ese inter entre una relación y otra? Realmente no nos damos ese tiempo para hacer ciertos pasos que nos pueden ayudar a mejorar nuestra cuestión personal con las parejas, que es como lo que consideramos que saber qué fue lo bueno que pasó en la relación, el reconocer las cosas buenas que pasaron en la relación, el saber reconocer tanto las cuestiones malas, tanto que tú provocaste como que te hicieron. Por así decirlo, saber lo bueno, lo malo y qué aprendimos de la relación. Porque luego suele ser muy común que se termina la relación, pasan muchas cosas que realmente no estuvieron bien y empiezas otra. Entonces no hubo un tiempo para poder Ok, clarificar qué estuvo bien, qué estuvo mal y cómo puedes mejorar como persona. Entonces, si lo vemos de una manera muy general, si terminamos una relación y lo vemos en una manera muy general de ver lo bueno, lo malo y lo aprendido, nos va a ayudar a saber qué estuvo bien, tanto de mi persona como de la otra persona, el saber si yo hice algo mal o si la otra persona hizo algo mal y saber qué puedo cambiar ahora. Si yo hice mal, saber, ok, y reconocerlo. El decir como, ok, yo estuve mal en estas cuestiones, ahora lo voy a mejorar para que en mi siguiente relación no pasen este tipo de cuestiones y no tener los mismos conflictos que ahora. Entonces, todo esto involucra qué tanto normalizamos la relación, qué tanto aceptamos que pase y qué tanto dejamos que nos hagan en una relación. ok, licenciado. Y complementando un poquito tu respuesta, creo que también lo que viene de las creencias de las parejas, porque regularmente desde pequeños tenemos como primer ejemplo a nuestros padres y de ahí de repente se normalizan muchas cosas violentas que van tapando, que van normalizando y que por ende cuando te llegas a topar con alguna acción violenta en tu relación, pues los das de largo. Entonces es indispensable ir identificando qué cosas no eran funcionales en esas parejas que tenías como ejemplo o en cuestiones de tus ideas. ¿Por qué? Porque de repente sí están arraigadas las ideas de que no pasa nada, que sí pasa, pero la persona no se quiere dar cuenta. Y bueno, aquí hay otro comentario de Ari Meléndez. Un saludo, Ari. Dice apoyo psicológico general. No sé si era pregunta o un comentario extra, pero sí, vayan a buscar un apoyo psicológico si es que lo requiere. Josfer nos tiene otras dos preguntas. Dice, ¿por qué hay tantas personas que permiten tanta violencia verbal dentro de las relaciones? Y dice, añadiendo a la pregunta, ¿por qué permanecen ahí mismo? ¿Qué nos puedes comentar, licenciado? Bueno, esto yo lo tomo y yo puedo retomar un poquito lo que acabas de mencionar, que esto luego involucra mucho las cuestiones de las familias. Porque, como sabemos, a nivel muy general, las familias son nuestro vínculo más cercano y de ahí se va haciendo toda esta cuestión de qué tanto permitimos en las relaciones, tanto en la familia como en el trabajo o con otro tipo de personas. Porque luego normalizamos mucho lo que vemos en casa y de ahí empezamos a permitir que pase muy seguido. Ya sea, digamos que vemos mucho a los papás peleando, los papás discutiendo, casi casi inventándose la madre, peleando cada rato. Ujú. Entonces, para nosotros, de verlo tan seguido, se vuelve algo muy normal. Entonces, para nosotros se vuelve la idea de, ok, yo lo veo en mis papás, entonces para mí está bien el gritarle a mi pareja, el reclamarle por cualquier cosa, cuando tal vez para otra persona no está bien. Entonces se genera aquí estos choques de qué estoy viendo yo y qué realmente debería de hacer para mejorar. Ok, licenciado. Y sí, justamente hay que ir evaluando. Es como le comentaba a un paciente, tú va evaluando, porque sabemos que en terapia no le solucionamos las cosas a los pacientes, les damos herramientas. Entonces le digo, tú evalúa
Esto está llevando por el camino que te está beneficiando como persona, como individuo, o te está alejando de cosas de tu salud. Y justamente aquí Laura nos comenta, bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero a ver si tú no entiendes esto, Braulio. Dice, sobre el peso me surgió la duda. He tenido pláticas que hablan sobre eso, pero hacen referencia a la salud. No sé si la entendiste, Braulio. Bueno, yo siento que ese comentario viene más allegado a que la cuestión del peso lo vemos un poquito más allegado a la cuestión de una salud física. Ok, Entonces, si podemos hablarlo de ahí, si en todo caso de que la pregunta o el comentario sea al respecto de eso, yo considero que tanto ese tipo de cuestiones del peso involucran sí una cuestión física, una cuestión de salud y una cuestión de autoestima. Porque luego suele pasar de que sabemos o a nivel general tenemos en cuenta de que si lo vemos de manera muy generalizada, en México tenemos muchas cuestiones de sobrepeso y tenemos ok, igual muchas cuestiones de problemas y conflictos en la autoestima. No que haya baja autoestima o alta estima, sino que es una autoestima que va cambiando, va variando bastante. Entonces, si retomamos un poquito esto, hay que tener en cuenta que tanto hay que estar bien como a nivel físico como a nivel mental, porque esto nos puede ayudar o nos puede llegar a entender el saber por qué me está pasando esto a mí y el poder reconocer si alguien me hace un comentario como el que mencionamos hace rato, el saber o especificar, ok, fue un comentario hacia mi peso por este tipo de situaciones, pero a mí no me afectan porque yo sé que lo de mi peso es por este tipo de cuestiones que son muy diferentes a lo que me están comentando. ok, ok, licenciado. Y sobre todo el tener cuenta que hay varios aspectos en la vida que tenemos que tener emparejados con la otra persona. Es justamente igual retomando a mis pacientes, les decía, hay que estar en el mismo plano y que estar en el mismo plano que de repente compartas ideas, de repente no, pero se puedan unir para pues mejorar la relación, hacer muchas más cosas y sobre todo que, ¿cómo te digo? Que no sea tan disparejo, o sea, que si existe violencia es porque a lo mejor uno pues no está en ese plano y lo permite, pero no, hay que estar en un plano donde ambos tengan límites, ambos tengan esa disponibilidad de poner límites, de hablarlo, de solucionarlo y en dado caso que sea necesario, pues hasta terminar la relación. Y bueno, este voy a terminar con estas últimas preguntas. Eh, de nuevo, el usuario nuevo que tiene muchos números nos pregunta: ¿cómo nos podemos dar cuenta si tu pareja será violenta en un futuro? Y también nos comenta ahí, por favor, si nos puedes comentar alguna red flag en alguna relación violenta. Ok, si lo vemos de cierta forma, realmente no podemos conocer del todo si la persona va a ser violenta porque no conocemos del todo el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer para tal vez no saber si va a ser violenta, sino darnos una idea de si puede o no puede ser o qué actitudes puede tener de manera violenta? Que es como mencionamos hace ratito, lo que conocemos como comunicación abierta, que es poder hablar de ciertos temas con la idea de que son temas abiertos en los cuales se diga lo que se diga, va a ser una opción de, ok, puedo comentar cosas que tal vez yo quiero saber o preguntas que quiero hacer que para mí son importantes para saber si esta relación puede funcionar o no. Porque luego solemos poner mucho de ejemplo de que para saber si va a ser violenta o no, hay que preguntarle sobre sus relaciones pasadas en los cuales de manera general sí nos puede ayudar el saber y conocer qué fue lo que él hizo en la relación, pero de igual manera saber y conocer cómo esa persona actúa sobre ciertas situaciones, ya sea cómo trata a las personas, cómo trata de manera muy general, igual cómo puede tratar a los animales o cómo puede tratar a ciertas personas y saber si hay una diferencia en cómo trata, digamos, a sus amigos, así como trata a su familia o si cómo trata a cualquier persona en algún otro trabajo. Porque luego suele pasar de que hay personas de que en su familia está como que todo bien, son grandes personas, con los amigos igual son grandes personas, pero luego con personas con las que trabaja como que su actitud cambia mucho. O como con personas que trabajan en ciertas instituciones, digamos un ejemplo. Si la persona es como que muy perfecto en muchos sentidos y luego digamos van a la plaza y le sirven la comida y la persona empieza a reclamar, empieza a reprochar por cosas que tal vez no sean tan significantes, te da una idea de que en ciertos aspectos esa persona puede llegar a ser violenta. Te puede dar una idea de que en ciertas situaciones o con ciertas personas puede que esa actitud de él cambie dependiendo a cierto tipo de situaciones.
Entonces, el poder tener este tipo de prácticas, este tipo de comunicación, nos ayuda mucho a poder reconocer como ciertas banderas verdes, banderas rojas, que fue lo que mencionamos. Y un poco sobre las red flags, mencionamos principalmente las cuestiones de celos, que es lo más importante o lo que vemos muy frecuente y muy normalizado. Tanto los celos como la manipulación son cuestiones que vienen un poquito de la mano, porque generalmente primero se empieza con cuestiones de celos, ya sea por amigos, por familia, por allegados, y empieza con una manipulación de, ok, no quiero que te juntes con esas personas. ¿Por qué? Porque yo no quiero. Tal vez sean tus amigos, tal vez confíes en ellos, pero yo no. Entonces ahí se empieza a generar este tipo de conflictos, este tipo de choques. Ok, licenciado. Ok. Pues mira, muy buena respuesta, la verdad. Y sobre todo el aterrizarlo, porque tal cual no es como que podamos predecir el futuro, pero sí podemos ver ciertas cosas ahí. Bueno, pues como cantante de concierto voy a decir que unas más. ¿Te parece bien, licenciado? Adelante. Ok, primero agradecerle a ese Sol 67 que es mi tía, que envió un osito. Bueno, voy a decir las tres preguntas, las tres últimas preguntas, perdón, de manera seguida y tú las vas respondiendo a tu ritmo, ¿vale, licenciado? ¿Ok? Ok, Jos Fernando, el MVP del live, que ha enviado como 20 preguntas, dice: que te compare tu pareja con alguien más es violencia. Y luego nos comenta Laura: Lick Braulio lo entendió, pero ¿cómo hago que el otro no lo tome a mal si yo le comento por su salud, perdón? Es decir, me preocupo por su salud, no hice el comentario del físico con el afán de la crítica. Ok, empezando con Hoss, principalmente el que te compare con otra persona involucra sí una cuestión de violencia, pero viene un poquito más allegado tanto a lo psicológico como a lo físico. ¿Por qué? Puede que esta comparación sea de varias maneras, ya sea, no sé en qué cuestión esté comparando a la pareja, pongamos varios ejemplos. Si la compara en cuestión de, es que, digamos, yo te hice una broma y tú lo tomaste mal, que yo te diga como, ok, tú lo tomaste mal, pero a mí lo tomó bien. Entonces es una comparación que te está, por así decirlo, yo te estoy dejando quedar en mal a ti porque yo estoy viendo mejor a mi ex. Decirte como, ok, esa broma a ti no te gustó, pero a mi ex sí. O decirte como, es que ese tipo de cuestiones, o un ejemplo, ese tipo de comida le gustaba más a mi novia y yo se la hice y a ti no te gustó. Son tipo de comparativas que hacen sentir menos a la persona, porque la estás comparando con alguien más o en este caso con alguien allegado a esa misma persona. Entonces sí se puede considerar como una violencia porque te está comparando y te está comparando para degradarte igual, para decirte como, ok, a ti no te gustó, a otra persona sí. Pero de igual manera va a depender mucho el contexto en el cual te esté comparando. Siguiendo, la cuestión que Ok. menciona Laura es muy importante. ¿Por qué? Sí puede ser de que tal vez tú quieras dar el comentario en buena manera o para que lo tome en cuenta, pero aquí es una cuestión importante. Es como, pues yo se lo puedo comentar, pero no sé cómo lo voy a tomar. Porque aquí es importante retomar lo que es la comunicación abierta, el saber que va a haber temas, o por así decirlo, lo que conocíamos como temas tabú, como temas incómodos, que tenemos que irlo practicando en pareja para saber qué está bien y qué está mal. Porque puede pasar, o suele pasar muy frecuentemente, que cuando una persona tiene algún peso, tal vez esa persona lo sienta bien o lo sienta mal. Porque realmente luego no conocemos el por qué están en ese peso, ya sea porque no se dan cuenta, ya sea porque simplemente ellos también con ese peso, tal vez en nivel salud estén un poquito mal, pero para ellos se sienten bien. Entonces hay que primero que esa persona reconozca qué tipo de peso tiene, si es un peso adecuado, si es un peso bueno, o si es un peso que podemos llegar a cambiar para mejorar tanto a nivel personal como a nivel físico o a nivel emocional. Entonces, el tener esto en cuenta es muy importante porque así esta práctica de comentarle o hacer el comentario de, oye, es que a mí me gustaría que cambiaras esta cuestión para que estés mejor a nivel salud, es importante porque primero tenemos que saber cómo lo puede llegar a tomar esa persona, porque puede que sea una persona con inseguridades o con cuestiones de autoestima un tanto conflictiva. Entonces, el hacerle ese comentario puede que desencadene muchos conflictos a nivel personal en esa persona. ¿Por qué? Porque puede que tal vez el comentario venga de una buena manera, venga en un sentido de querer apoyar a esa persona para que esté mejor, pero tal vez esa persona en este momento se sienta bien como está ahorita. Entonces, si le damos ese comentario, va a generar como una piedrita en el zapato que la va a tener como ahí pegada y va a generar como un pequeño declive en la persona. Entonces, igual hay que saber cómo lo puede tomar esa persona o qué tipo de actitudes puede llegar a tomar.
¿Por qué? Puede que incluso sí sea una cuestión de que la persona se sienta mal o diga como, es que pues yo estaba en este peso, sentía que estaba bien y me dicen que estoy mal, entonces me voy a sentir mal. O puede que lo tome con violencia. Realmente no sabemos y por eso hay que conocer qué tipo de parejas tenemos y saber qué cosas sabemos que podemos llegar a comentarle de buena manera y qué cosas sí hay que tenerlo en una comunicación abierta. Ok, perfecto, licenciado. Y bueno, pues una disculpa a todas aquellas personas que lleguen a escribir algo después de esto, pero ahora sí que el tiempo casi termina. Pero bueno, sigan viendo estos lives cada lunes, incluso ahorita que vamos a pasar a la parte de promoción, ahí van a estar los contactos por si tienen una duda en específico, les podemos ayudar. Y bueno, como todo buen programa tiene inicio y tiene fin. Hemos llegado a la parte final, a la parte que culmina esta entrevista. Una entrevista con muy buena información, una información muy valiosa. Entonces, me gustaría agradecerte, licenciado, y sobre todo darte este pequeño espacio para que te promociones en cuestión si das servicios, pláticas, lo que quieras. Si tienes redes sociales como Instagram, Facebook, algún número telefónico para agendar si es el caso. Entonces, ese es tu espacio. Coméntanos. Ok, bueno, a nivel general estoy empezando a estar dentro de una clínica. Si alguien la conoce, es la Clínica de Especialidades en San Miguel. Actualmente estoy empezando a laborar ahí y estoy como psicólogo clínico. Entonces, cualquier cosa, cualquier situación, más que nada, esa clínica viene especializada un poquito más en estimulación temprana para niños, pero igual se da atención a terapia a cualquier otro tipo de personas que le guste. Entonces, por cualquier cosa lo pueden ir a asistir, ya sea de manera presencial o de manera virtual, en cualquier cosa. Si le gustan, mi número es el 55 40 78 70 60 para poder agendar citas de manera personal o pueden incluso ir a la clínica y pedir la asistencia y se le puede dar tanto la indicación para que sea de manera presencial o virtual como la persona lo desee. Ok, ok. Aquí entre los que nos visualizan se contestan. Eso está muy bien, hay que hacer una comunidad que se ayude entre sí. Y pues sí, justamente, muchas gracias por comentarnos esta parte. Me gustaría que repitieras el número otra vez, poco a poco, para que aquella persona que no pueda anotar rápido lo haga, por favor. Ok, por cualquier cosa, el número es 55 40 78 70 60. Ok, perfecto, licenciado. Pues nada, pues ahora sí que de nada a todas las personas que ponen gracias, es un gusto justamente esta información. Hay que hacer más cosas para que se promueva la salud mental y el bienestar en cualquier tipo de aspecto de tu vida. Mencionan que si va a haber parte 2, esa parte me interesa. ¿Qué dice el licenciado? ¿Habrá parte 2? Tú ya sabes cuando gustes. Ok, perfecto. Pues bueno, tampoco olviden seguir las redes sociales de Scrum Psicología, tanto TikTok, Facebook, Instagram, canales de difusión de WhatsApp e incluso el canal de YouTube. Y pues igual, de una manera muy, 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 muy específica, decirles que si tienen alguna duda, me pueden escribir o si tienen ganas de tomar terapia igual conmigo, también en mi página de Instagram se encuentra el WhatsApp, ahí pueden mandarme un mensajito y tenemos agenda abierta. ¿Vale? Pues igual recordarles que esta entrevista queda grabada y se va a subir al canal de YouTube de Scrum Psicología. Para aquellas personas que lo quieran ver con más tranquilidad, ahí se va a quedar. ¿Vale? Y pues bueno, igual recordarles que Monday Night Psychology es un programa que apenas va empezando y que es todos los lunes. Pero la siguiente semana, como sabemos en México, es un día festivo, entonces nos vamos a dar el descanso para festejar la independencia. Pero eso no quiere decir que el proyecto se pausa, no. Regresamos el día 22 de septiembre con una entrevista. En este aspecto no va a ser en vivo, va a ser grabada. Se va a subir el mismo lunes, lunes 22 de septiembre, si no me equivoco, a las 9 de la noche en el canal de Scrum Psicología en YouTube, con la licenciada Andrea Becerril. O en mi caso, la conozco como Esme. Ella nos va a tener ahí una temática muy interesante. Entonces estén pendientes de todas las redes sociales que les estaremos dando cuál es la temática. Y también voy a subir historias porque como va a ser grabada, necesito que me ayuden con preguntas. Porque tengo que ver la sección de preguntas, ya que el público es muy importante para nosotros. Entonces estén atentos, ahí sí nos pueden hacer llegar sus preguntitas. Y bueno, licenciado, ¿te gustaría agregar algo más? Nada más, licenciado. Así está bien.